Bien, el método de falsa posición consiste en encontrar el valor de una ecuación entre dos valores, xy y xf. Por lo tanto, hacemos una función en donde yo tengo de entrada mi función, que es mi ecuación, mi xy y mi xf, que se encuentran en esta parte. Ahora bien, yo le doy una tolerancia que va a ser hasta qué tanto me quiero acercar al valor real y un máximo de iteraciones, que es la cantidad de veces que yo voy a repetir mis ciclos. Primeramente evaluamos la función que nosotros vayamos a tener en xy y en xf, por eso ponemos f de xy y f de xf, le ponemos el valor de la función evaluado en el valor de xy y en el valor de xf. Bien, si apreciamos en la parte izquierda podemos ver que si evaluamos nuestra función en xf, la línea tiende a estar en esta parte positiva, por lo tanto nuestro resultado va a ser positivo y se va a aproximar en esta posición. Ahora, si lo evaluamos en xy, se va a ir a la parte negativa y por lo tanto se va a aproximar en esta posición. Con lo anterior podemos concluir que si la evaluación de xy es negativa y la evaluación de xf es positiva, quiere decir que hay una raíz entre estos dos valores y por lo tanto hay una solución. Entonces, si de alguna manera nuestros valores de xf y xy no se encontraran entre la raíz, entonces supongamos que podría estar en esta parte. Vemos que la evaluación de xy y de xf van a dar ambas negativas. Por lo tanto, no va a haber una solución entre estos dos valores. Vemos que la línea de la ecuación pasa por acá. Y si estuviera de esta parte, también podemos observar cómo la raíz no pasa entre estos dos valores. Podemos aprovechar esto para hacer una condición en nuestro programa, que si la multiplicación de f de xy y f de xf es positivo, quiere decir que si se encuentra aquí o si se encuentra acá, entonces quiere decir que no existe una raíz en estos valores, por lo tanto nuestro método de falsa posición no va a funcionar. Entonces le colocamos un mensaje de error diciendo que no es recomendado usar falsa posición. Continuando con el programa, lo que hacemos es declarar una variable i que le ponemos igual a 1 porque va a ser nuestro inicio de iteraciones, y utilizamos un bucle while en donde le ponemos la condición de que mientras i sea menor a la máxima de iteraciones, el bucle dentro de aquí se va a ir realizando. Y al final de nuestro programa le ponemos i es igual a i más 1, entonces quiere decir que al finalizar cada ciclo nuestra i va a ir aumentando en 1 para realizar nuestro conteo de iteraciones. Bien, ahora, lo primero que hacemos es evaluar fxy y f de xf, tal como se hizo acá. Y sobre todo obtener xr, que es básicamente cómo funciona este método de falsa posición. Si ponemos atención en la diapositiva, vemos que hay una línea gris trazada del valor de fxy al valor de fxf, y la intersección en el eje x es el valor de xr. Podemos observar en la diapositiva que en esta parte se forma un triángulo que es xr, xf y el valor de la función evaluada en xf. Bien, aquí la podemos observar a mayor detalle, y también vemos que aquí abajo se forma un segundo triángulo que es con respecto al valor de xy en los puntos xf y el valor de igual la función evaluada en xf. Y vemos aquí se forman dos triángulos. Si usamos un poco de trigonometría podemos obtener el valor de xr. Como pueden ver, comparten este mismo ángulo. Vamos a utilizar la función de tangente, que significa cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con ello tenemos la ecuación que tenemos aquí, donde dice que nuestro cateto opuesto 1 sobre nuestro cateto adyacente 1 es igual a nuestro cateto opuesto 2 sobre nuestro cateto adyacente 2. Y bueno, esto en base a que comparten este mismo ángulo, por lo tanto el resultado de estos dos tiene que ser el mismo número. Ahora bien, nosotros nos interesa obtener cateto adyacente 1. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en la parte de atrás, este cateto tiene mucha referencia al valor de xr. Entonces es lo que a nosotros nos interesa. Entonces despejamos nuestra ecuación para que nos dé el valor de nuestro cateto adyacente 1 que tenemos aquí. Y nos regresamos a la diapositiva anterior, donde podemos ver un par de ecuaciones que tenemos aquí. Ahora, con respecto a la gráfica, vamos a obtener los valores de los catetos. Primero vamos con el cateto opuesto 1, que es el valor que tenemos aquí. Podemos observar claramente que es el valor de f de xf, por lo tanto ponemos el valor de la función evaluada en xf. El valor del cateto adyacente 2 lo podemos encontrar en la parte inferior del triángulo amarillo, que es esta parte. Ahora, podemos ver que primero tenemos el valor de xf, entonces el valor de xf es todo esto. Si a ese valor le restamos el valor de xy, que es el valor que tenemos aquí pequeño, nos queda el valor de este cateto. Entonces podemos concluir que es el valor de x final menos x inicial. El valor del cateto opuesto 2, que se encuentra en la parte derecha del triángulo amarillo, que es esta parte, podemos ver en la gráfica que es el valor de la función evaluada en xf más el valor de la función evaluada en xy. Recordemos que este valor es positivo y este valor es negativo, entonces lo que vamos a hacer, en lugar de hacer una suma, vamos a ponerle una resta.
al valor de la función evaluada en i. Y de esta manera, por leyes matemáticas, sabemos que si nosotros restamos un negativo, lo que hacemos es estar sumándolo al valor. Entonces así ya obtenemos esta parte de la ecuación. Finalmente vamos a obtener el valor del cateto adyacente 1. Como pueden ver, este no lo puse de ningún color. Pero si vemos en la gráfica, vemos que el cateto adyacente 1 corresponde al cateto del triángulo de color naranja, que es esta parte. Podemos observar que para obtener su valor tomamos de referencia el valor de xf, que es toda esta línea que empieza desde el origen. Y tomamos el valor de xr, que es esta línea de aquí. Ahora, si vemos, si le restamos, si a xf le restamos el valor de xr, obtenemos este cateto. Entonces, esto que acabamos de hacer lo colocamos en esta parte. Y con ello tenemos esta última ecuación de acá, que es la ecuación de xr. Esta ecuación la plasmamos aquí en el programa, que es esta misma que tengo acá, es la misma que está aquí. Y con ello vamos obteniendo el valor de xr. Gráficamente podemos ver los valores de xy, xr y xf. Si nosotros nos podemos evaluar la función en xr, podemos ver que nos va a dar un resultado aproximado por aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nuestra xr estuviera exactamente en la solución, entonces el resultado de evaluar nuestra función en xr nos va a dar un aproximado de 0. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros evaluemos xr y este se acerca a 0, entonces quiere decir que nos estamos aproximando a nuestra solución. Para ello en el programa lo que hacemos la misma evaluación en xr y ponemos un condicional en la tolerancia, donde nosotros ponemos el absoluto de nuestra función evaluada en xr es menor a la tolerancia, que esa tolerancia puede ser 0.00001 hasta donde nosotros queramos. Si fxr es menor a ese valor, quiere decir que nosotros ya encontramos nuestra solución, o bueno, al menos nos aproximamos a nuestra solución. Como podemos ver, nuestra xr está muy alejada de la solución, por lo tanto tenemos que realizar otra iteración. Podemos observar que xr se encuentra a la izquierda de nuestra función, entonces si nosotros evaluamos xr en nuestra función, nos va a dar un resultado negativo. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es pasar nuestra xy a donde se encuentra xr para que nuestra raíz se mantenga dentro del rango. ¿Qué pasa por el contrario si se encuentra de este lado? Se encuentra a la izquierda, vemos si nuestra evaluación va a ser positiva. Entonces ahora lo que debemos de hacer es pasar xf a xr. Bueno, de aquí cumplimos una condición, entonces lo que debemos de hacer aquí es si fxr es mayor que 0, es decir, que es positivo, nuestra xf se va a convertir en nuestra xr. Y si es falso, es decir, si es negativo, xy se va a convertir en xr. Y bueno, si prestamos atención, ahora que tenemos una nueva xy y una nueva xf, vamos a sacar una nueva xr. Y podemos observar claramente que la xr se acerca demasiado a nuestra solución. Ahora podemos ver que xr se aleja un poquito de la solución, pero podemos ver que cada vez que yo hago una siguiente iteración, nuestro rango va a ser todavía más pequeño. Ahora bien, si yo vuelvo a hacer la iteración, este xf se va a convertir en xr. Podemos ver que nuestros valores todavía están aún más estrechos. Eso quiere decir que cada vez que nosotros hagamos más iteraciones, nuestra xr se va a acercar todavía más al valor real, que en este caso es lo que buscamos, la solución. Bien, ahora es momento de probar que nuestro programa funcione. Nos vamos a una nueva pestaña, un nuevo script. Y lo primero que vamos a hacer es graficar. Ya tengo la función aquí, 2x cuadrada por 2x más 20, menos 20. Y vemos que tenemos una solución entre estos valores. Y bueno, vamos a darle unos valores parecidos, que aquí ya tengo. Le quitamos los comentarios. Y lo primero que voy a hacer es darle valores que no se encuentren dentro de la raíz. Por ejemplo, aquí tengo un menos 2, está aquí. Vamos a darle un valor de 2, que está acá. Como vemos, no pasa por el eje X. Y vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, me manda error porque dice, no es recomendado usar esta función, que es el error que yo le puse acá. No es recomendado usar falsa posición. Bien, ahora vamos a darle los valores reales, que vamos a ver un valor que pase que interseque el eje X, que es 4, y vamos a darle 4, y vamos a darle, bueno, la tolerancia como ven es 10 a la menos 5. Vamos a correr el programa. Vemos que nos da esta solución de xr es igual a 2.70156. Y ahora simplemente vamos a comparar con la solución real. Para ello usamos el comando solve. Copiamos, pegamos. Y nos da el resultado. Ahora para verlo en decimales vamos a poner BPA AND y vamos a ponerle de 20.
Y vemos que este 2.70.156 se acerca demasiado a este 2.70.156.17. Ya cambia casi hasta el sexto o séptimo decimal. Entonces, por lo tanto, nuestro programa funciona correctamente.